Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de esa supuesta propuesta inesperada del manager que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Así que si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta estar al día con los dramas del mundo del espectáculo, prepárate porque tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Subo vídeos regularmente sobre noticias de celebridades, chismes de Hollywood y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. No te arrepentirás, te lo aseguro. Ahora sí, empecemos. Bien, entremos en materia. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja perfecta. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su amor era como un cuento de hadas moderno, dos jóvenes, talentosos y guapos, enamorados en un set de grabación. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada interacción, cada muestra de cariño que compartían. Era difícil no dejarse llevar por la magia de su romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces terminan. Desafortunadamente la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y como es habitual, surgieron un montón de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes mencionaron posibles infidelidades. Lo cierto es que al final, decidieron tomar caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha continuado protagonizando series de televisión y convirtiéndose en una embajadora de importantes marcas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral. Aunque ya no están juntos, el cariño y la admiración mutua parecen persistir, al menos eso es lo que transmiten en sus escasas interacciones públicas. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba que nos trae hoy. Según varios medios de comunicación turcos y algunos portales de noticias de espectáculos internacionales, el manager de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o al menos el manager que los representó durante su relación y el auge de su fama conjunta, habría hecho una propuesta, digamos, inusual, a ambos actores. Una propuesta que, de ser cierta, podría revolucionar por completo sus carreras y, por supuesto, incendiar de nuevo las redes sociales. ¿De qué se trata esta propuesta? Pues bien, según estas fuentes, el manager habría sugerido a Hande y Kerem volver a trabajar juntos en una nueva serie de televisión o película. Pero no solo eso, sino que también habría propuesto que, de manera paralela al proyecto, simularan una reconciliación para generar aún más expectación y publicidad. Sí, lo has oído bien, una reconciliación actuada para impulsar el proyecto. La noticia, como era de esperar, ha generado un torbellino de reacciones. Algunos fans están emocionados ante la posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos en pantalla, sin importar si su relación es real o no. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y consideran que esta propuesta es una falta de respeto a sus sentimientos y a la integridad de los actores. Y luego están los escépticos, que dudan de la veracidad de la noticia y creen que se trata simplemente de un rumor más para alimentar el morbo de la prensa del corazón. Ahora bien, ¿qué tan probable es que esta propuesta sea real? Es difícil saberlo con certeza. Como mencioné antes, la información proviene de fuentes no oficiales y hasta el momento, ni Hande ni Kerem ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, hay algunos factores que podrían darle cierta credibilidad a la noticia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento, especialmente la televisión, se mueve por ratings y por la capacidad de generar interés en el público. Y no cabe duda de que una serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluso si su relación es puramente profesional, sería un éxito asegurado. La química entre ellos es innegable y el fervor de sus fans sigue intacto. Desde una perspectiva puramente comercial, la propuesta del manager tiene mucho sentido. En segundo lugar, no es la primera vez que se rumorea sobre posibles reencuentros entre Hande y Kerem.
Desde su ruptura ha habido varias noticias y comentarios sobre proyectos que podrían reunirlos, aunque ninguno de ellos se ha concretado. La persistencia de estos rumores sugiere que existe un interés real por parte de la industria en explotar la imagen de la pareja. Y en tercer lugar, hay que considerar la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo las relaciones entre celebridades son manejadas como productos comerciales, y las decisiones se toman en base a lo que es más rentable, independientemente de los sentimientos personales. Si bien esto puede sonar cínico, es una realidad que no podemos ignorar. Por supuesto, también hay razones para dudar de la veracidad de la noticia. Tanto Ande como Kerem son actores talentosos y con una trayectoria sólida, y no necesitan recurrir a trucos publicitarios para conseguir trabajo. Además, simular una reconciliación podría ser arriesgado, ya que podría dañar su imagen y generar críticas negativas. En definitiva, la propuesta del manager es un tema complejo y lleno de interrogantes. Solo el tiempo dirá si es cierta o no, y si Ande y Kerem deciden aceptarla o rechazarla. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado la pasión de sus fans y ha puesto de manifiesto el poder que tienen las relaciones entre celebridades para generar interés y controversia. Personalmente creo que sería interesante ver a Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo, siempre y cuando sea una decisión que tomen de forma genuina y que no se sientan presionados a simular nada que no sea real. Ambos son excelentes actores y estoy segura de que podrían crear algo realmente especial. Pero al final, la decisión es suya, y debemos respetar lo que elijan. Y hablando de elecciones, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en pantalla? ¿Creen que la propuesta del manager es una buena idea, o les parece una falta de respeto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. En resumen, hoy hemos hablado sobre la supuesta propuesta inesperada del manager de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que plantea interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades y el poder de la publicidad. Hemos analizado los posibles motivos detrás de la propuesta, las reacciones de los fans y las implicaciones que podría tener para las carreras de ambos actores. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles que rodean esta controvertida propuesta y exploremos las posibles ramificaciones que podría tener tanto para Hande y Kerem, como para la industria del entretenimiento turco en general. Asterisco, asterisco, análisis del contexto, asterisco, asterisco. Para entender la magnitud de esta noticia, es crucial comprender el contexto en el que se desarrolla. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son simplemente actores populares, son dos de las figuras más influyentes y seguidas en Turquía, con una base de fans global que se extiende por todo el mundo. Su relación, desde el principio, fue un fenómeno mediático que generó un impacto sin precedentes en las redes sociales y en los índices de audiencia. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países, catapultando la fama de Hande y Kerem a niveles estratosféricos. La ruptura de la pareja, por lo tanto, no fue solo un asunto personal, fue un evento que afectó a millones de personas que se habían enamorado de su historia de amor. Los fans invirtieron tiempo, energía y emociones en su relación, y muchos se sintieron traicionados y desilusionados cuando anunciaron su separación. La herida, aunque ha pasado tiempo, aún está presente en muchos corazones. Asterisco, asterisco, los detalles de la propuesta, asterisco, asterisco. Si la información que ha trascendido es precisa, la propuesta del manager es mucho más audaz de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de sugerir que vuelvan a trabajar juntos, se trata de orquestar una narrativa completa, desde el anuncio del proyecto hasta la reconciliación pública, todo con el objetivo de maximizar el impacto mediático y por ende los beneficios económicos. Las fuentes sugieren que el manager, cuyo nombre no se ha revelado, habría presentado un plan detallado que incluía estrategias de comunicación, apariciones en revistas, entrevistas exclusivas e incluso publicaciones coordinadas en redes sociales para alimentar la ilusión de una reconciliación.
El objetivo sería crear una atmósfera de romance y misterio que mantuviera a los fans enganchados y a los medios de comunicación cubriendo cada detalle. *** Posibles beneficios y riesgos ***. Desde una perspectiva comercial, los beneficios son evidentes. Una serie o película protagonizada por Hande y Kerem, con el añadido de una reconciliación pública, generaría una expectación sin precedentes. Las marcas se pelearían por patrocinar el proyecto, los anunciantes pagarían sumas astronómicas por aparecer durante la emisión, y las ventas internacionales se dispararían. El manager, en su papel de estratega, estaría viendo la oportunidad de multiplicar sus ingresos y consolidar su posición como uno de los agentes más influyentes del país. Sin embargo, los riesgos son igualmente importantes. En primer lugar, está el riesgo de que la verdad salga a la luz. En la era de las redes sociales, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es difícil mantener una farsa durante mucho tiempo. Si los fans descubrieran que la reconciliación es una actuación, la reacción podría ser devastadora. Hande y Kerem podrían ser acusados de manipulación y engaño, lo que podría dañar su reputación y su credibilidad como artistas. En segundo lugar, está el riesgo emocional. Simular una relación amorosa, incluso si es puramente profesional, podría ser muy exigente a nivel emocional. Hande y Kerem tendrían que pasar tiempo juntos, interactuar públicamente y crear la ilusión de intimidad, lo que podría reabrir viejas heridas y generar nuevas tensiones. Además, la presión mediática constante podría ser abrumadora y afectar su bienestar mental. *** La reacción de la industria ***. La noticia también ha generado un debate interno en la industria del entretenimiento turco. Algunos productores y directores ven la propuesta como una oportunidad innovadora para revitalizar el sector y atraer a nuevas audiencias. Otros, en cambio, la consideran una estrategia oportunista y poco ética que podría sentar un precedente peligroso. Existe el temor de que si la propuesta tiene éxito, otras parejas de celebridades sean presionadas para simular relaciones con fines comerciales, lo que podría desvirtuar la esencia del amor y la autenticidad en el mundo del espectáculo. El silencio de los protagonistas El silencio de Hande y Kerem, hasta el momento, solo ha contribuido a alimentar la especulación. Sus representantes han optado por no hacer comentarios, lo que ha dejado a los fans en un estado de incertidumbre y ansiedad. Algunos interpretan el silencio como una señal de que están considerando la propuesta, mientras que otros creen que están esperando el momento adecuado para desmentir la noticia y poner fin a los rumores. En cualquier caso, la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Son ellos quienes deben sopesar los pros y los contras, evaluar los riesgos y beneficios, y decidir si están dispuestos a participar en este juego mediático. Su elección tendrá un impacto significativo en sus carreras y en la forma en que son percibidos por el público. El futuro de Hande y Kerem Independientemente de lo que decidan, Hande y Kerem tienen un futuro brillante por delante. Ambos son talentosos, ambiciosos y tienen una gran base de fans que los apoya. Si optan por rechazar la propuesta del manager, podrán seguir construyendo sus carreras de forma independiente, explorando nuevos proyectos y desafiando sus límites creativos. Si deciden aceptarla, tendrán la oportunidad de protagonizar un proyecto histórico que podría catapultarlos a la fama internacional. La decisión, en última instancia, es suya. Y nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y ver qué eligen hacer. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará generando titulares y manteniendo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Así que permanezcan atentos a mi canal, porque les prometo que les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Hasta la próxima.